Bueno, el contenido de ahora, esta semana, son los números cuánticos. Antes de empezar, ¿verdad? Antes de empezar el contenido, justamente en el momento en que estamos, es importante que aprendamos a ayudarnos. La empatía entre todos será una buena arma para que podamos ayudarnos unos con otros. Así que les dejo la inquietud para que cada quien haga lo suyo y haciéndolo cada uno lo suyo, podemos ayudar a los demás también. Pues bueno, miren, ¿qué son los números cuánticos? Pues los números cuánticos son como 4 valores que codifican a cada átomo, o sea que cada átomo tiene una configuración distinta. Ninguno de los 118 elementos va a tener los valores de números cuánticos iguales. El número cuántico principal, el número cuántico secundario o azimutal, el magnético y el spin. Cada uno tiene una letra, ya vamos a hablar de ellos. Pero lo que les quiero decir es que los números cuánticos son como el número de Dewey, o sea que cada uno se va diferenciando, al menos en uno. Se pueden parecer en los 3 primeros, o sea, en el principal, en el secundario y en el magnético, pero el spin va a terminar siendo la diferencia. O puede ser que los últimos 3 sean iguales, pero el primero hace la diferencia. En conclusión, los números cuánticos son una combinación diferente para cada elemento. Son 4 números, eso es de relacionar el nombre, ¿verdad? El número cuántico principal, que se simboliza por una n minúscula, a veces por una n mayúscula, eso puede variar. El número cuántico secundario o azimutal, cualquiera de los dos nombres, se simboliza por una L. Regularmente es una L de carta, por eso les he puesto ese símbolo que se asemeja más un poco a la L de carta, aunque si lo ponen en molde no hay problema, pero sí tiene que ser minúscula. El número cuántico magnético es una M minúscula y el número cuántico de spin es una S o una N sub S. Yo lo he dejado como S, ya le voy a decir por qué es que no. Bueno, porque es que hay que aclarar que esta S es diferente a una que vamos a ver más adelante, que comprende el número cuántico secundario. Pero bien, vamos a ir avanzando de poco en poco. Entonces, a ver, hemos mencionado los 4 números cuánticos. Yo les voy a enseñar cómo se identifica en la tabla. Vamos a hablar de fórmulas, vamos a hablar de definiciones, pero también de forma general cómo se identifica. En una próxima clase vamos a hablar de cómo obtener los valores. Hoy vamos a hacer el primer acercamiento, posiblemente no todos se entiendan completamente, pero por eso vamos a hacer un segundo intento en la clase de la otra semana, vamos a hacer eso. Bien, el número cuántico principal que se simboliza por una n, no es más que los niveles energéticos. Si se acuerdan cuando vimos tabla periódica, dijimos que habían 7 niveles energéticos en la tabla, no más. Y que la prolongación de los de transición interna, que son los de acá abajo, eso ya lo saben, son las prolongaciones del periodo 6 y el periodo 7. Pues bien, aclarando eso, el número cuántico principal es como que si ustedes digan los periodos de la tabla periódica. Niveles energéticos o niveles de la tabla periódica es justamente lo mismo. ¿Cuántos son? 7. Entonces los valores que n puede tener son del 1 al 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay una curiosidad que a veces también estos niveles que están numerados del 1 al 7 pueden ser representados por una letra, o sea, que en lugar del 1 sea una K, en lugar del 2 sea una L, hasta llegar a la Q. Eso puede estar aquí en lugar de los números, entonces eso solo para aclararlo. Ahora bien, en términos generales, ¿cómo obtengo el número cuántico principal? ¿Cómo obtengo el valor de n? Nos vamos a la tabla, ustedes tienen la tabla allí, y les digo, busquen el helio. El helio está ubicado aquí. Entonces, ¿qué valor de n va a tener el helio? Pues como está en el periodo 1, helio va a tener un valor de n igual a 1. Si nos vamos al nivel 3, por ejemplo, yo les digo, busquen el silicio está en el nivel 3, ahí está, miren, nivel 3, ahí está el silicio. ¿Cuál es el valor de n para el silicio? Pues el valor de n para el silicio sería 3. Y así de sencillo, yo he señalado el periodo 1, 3 y 6, que en tal caso sería valor de n aquí es 1, valor de n acá es 3, valor de n aquí es 6. O sea que aquí no nos perdemos porque el número de nivel es el que me determina el valor de n. Bueno, si no hay preguntas, acuérdense, solo voy recordando que usted puede hacer sus preguntas por chat
o las puede hacer también por micrófono. Si usted toma bien, puede interrumpir y paramos la explicación. Eso lo podemos hacer fácilmente. Bien, vamos al segundo número cuántico. El segundo número cuántico es el número cuántico secundario o azimutal. Este determina la forma de la nube electrónica. Ya les voy a decir cuál es la forma de la nube electrónica. Pero básicamente esa forma me identifica el tipo de orbital o el tipo de subnivel. A partir de ahora vamos a decir que el número cuántico secundario habla de los subniveles energéticos, o si lo queremos decir de otra manera, vamos a decir orbitales. Pues en la tabla les cuento que solo hay 4 tipos de orbitales, que son estos que están acá: el Sharp, el Principal, el Diffuse y el Fundamental. Cada uno de ellos se representa por una letra, que es justamente la primera letra de la palabra, de lo que implican: S, P, D y F. Cada uno tiene un valor de 0, 1, 2, 3. Y se preguntarán ustedes, ¿por qué es que hay más letras hacia abajo y en total el valor de L es hasta 6? Porque si ustedes revisan en su separata, la fórmula para encontrar el número cuántico secundario es n-1. Y entonces, si la fórmula es n-1, podemos sacar una conclusión bien fácil. Vean, si yo estoy, voy a regresar a la lámina. Si yo estoy, por ejemplo, en el nivel 6, ¿cuál va a ser el valor de mis orbitales? ¿Cuál va a ser el valor de L más grande? Entonces lo que tengo que hacer es utilizar la fórmula, como es n-1 y n aquí vale 6. Entonces decimos 6 menos 1 sería 5. Entonces, si nos proyectamos a que la tabla tiene en total un valor máximo de 7, porque el n va desde 1 hasta 7, el valor máximo siempre va a ser 7. Entonces, volviendo acá, el valor del azimutal siempre va, o sea, el valor de L siempre va a estar derivado por n, o sea que va a depender de n. ¿Cuál es el valor máximo de n? El valor máximo de n es 7. Y la fórmula dice n-1, entonces si el valor máximo es 7, 7 menos 1 es 6, que es el valor más alto que está aquí. Y el valor más bajito va a ser 0, porque sería el nivel 1, 1 menos 1 es 0. Entonces, partiendo de eso, decimos que hay 4 orbitales. Del 4 al 6, estas letras que están acá solo es ¿cómo se llama? Una continuidad del orden alfabético, o sea, F, G, H, I. ¿Por qué estos no tienen nombre y por qué van en ese orden? Porque se llaman orbitales hipotéticos, o sea, orbitales hipotéticos porque ellos no existen en realidad en la tabla, no se pueden ubicar porque pertenecen a valores energéticos más altos. Entonces los únicos que en la práctica sí existen son estos 4 que están acá. Entonces, a partir de esos 4 es que vamos a la ubicación en la tabla, pero también hay que saber que no importa si es S, P, D o F, todos tienen una capacidad máxima de 2 electrones. Entonces, porque es que aquí aparece cantidad de electrones por grupo de orbital. Lo que pasa es que esta es la capacidad de cada orbital para alojar electrones cuando están solitos. Todos pueden alojar 2 electrones, aquí no hay vuelta de hoja. Pero el punto es que el único que se queda solito es el orbital S. Él no se junta con nadie, siempre vale 2 y siempre está solo. Pero a partir del P buscan hacer grupos. Entonces, el P tiene una capacidad de 2, ¿cierto? Individual, pero él se junta en grupos de 3. Entonces, al ser 3 orbitales, su capacidad aumenta a 6. El D se junta en grupos de 5 y hacen una capacidad máxima de 10. Y el F se junta en grupos de 7 y hace una capacidad máxima de 14. Usted tiene su tabla y puede formar 4 bloques. ¿Se acuerdan que teníamos cuando vimos tabla periódica el bloque de representativos a la izquierda, representativos a la derecha, al centro los de transición y abajo los de transición interna? Entonces, si usted se aprendió ya esa parte de
de los bloques representativos transición y transición interna solo tiene que sustituir. O sea, en el bloque de los representativos de la izquierda, todos ellos van a ser orbital S. En el bloque de representativos del lado derecho van a ser orbital P. Todos los que están al centro, los de transición, son orbitales D y todos los que están abajo son F. Cada una de esas letras obedece a una forma de los orbitales, como pueden observar allí. O sea, el orbital S es como una esfera. Vean, como esto lo habíamos platicado antes también, es una esfera. El orbital P, vean que es como dos lóbulos alargados. El D ya es mucho más complejo porque son 4 y el F que ya son 8. Entonces, aunque con el D y con el F es mucho más complejo porque van cambiando de forma dependiendo de la orientación que tengan. Entonces, pero en esencia, ustedes pueden ubicar esos valores así en la tabla. O sea, los grupos ya están definidos. Cuando L vale 0 es un orbital S y tiene que estar en cualquiera de estos lugares. Cuando L vale 1, tiene que estar en este bloque porque es un P. Cuando L vale 2, va a estar en todo este bloque porque es D. Y cuando L vale 3, tiene que estar en el bloque de abajo, en esta parte roja, que son los valores que lo acreditan como tal. Ahora, si vemos la tabla ya en real, va a ser un poco más fácil que lo comprendan. Vean. Si yo les preguntara, por ejemplo, busquen el oxígeno y entonces ustedes se van al oxígeno, el oxígeno está acá, y yo les digo, ¿cuál es el valor de L del oxígeno? Entonces, usted solo tiene que acordarse que todo este bloque es el bloque P. Todos los elementos que estén dentro de este bloque valen ¿cuánto? 1. L vale 1, es un valor que ya está sacado. Voy a regresar a la lámina para que se acuerden. Miren, el orbital S vale 0, el P vale 1, el D vale 2 y el F vale 3. Entonces, si yo le hago la pregunta, ¿el oxígeno qué valor de L tiene? Y usted me tendrá que decir que el valor de L es 1, así. Por ejemplo, el oro, aquí está el oro. Y yo les pregunto, ¿en qué orbital se encuentra el oro? La respuesta sería en el orbital D. Pero para yo saber que este es el orbital D, debo saber que todo esto corresponde al bloque del D, o sea, la transición. Cualquier elemento de todos estos, nunca va a cambiar eso. Cualquier elemento de todos estos tiene un valor de 2 o es un orbital D, como usted lo quiera ver. Igual, por ejemplo, un rubidio. El rubidio, ¿qué valor de L tiene? 0, porque es un orbital S. ¿O en qué orbital se encuentra el rubidio? En el orbital S. Y así podemos decir, por ejemplo, el uranio, que es un orbital F, y dependiendo de la posición en la tabla, así están dados ya los orbitales. Entonces, esto solo es cuestión de ubicarlos, aprenderlos, porque ya están en sus valores. No sé si tienen preguntas ahí. Si tienen alguna pregunta, ustedes me dicen. Noten una cosa, y esto sí es importante. El helio es un gas noble, debería estar aquí, ¿cierto? Es un no metal, de hecho, pero lo hemos pasado para acá. Entonces, él es la excepción. Que algo que no les mencioné la otra vez en la tabla periódica es que el hidrógeno, a pesar de que está en el grupo 1A, el hidrógeno se considera un elemento sin familia, o sea que es huerfanito. Él no pertenece a ningún grupo porque él es un no metal que debería estar aquí a la derecha, aunque está aquí a la izquierda, no es 1A. Lo mismo pasa más o menos así cuando hablamos de orbitales. El helio debería de estar acá, pero el helio no es un orbital P, el helio es un orbital S y por eso lo colocamos acá. Es el único que movemos. Bueno, y que sabemos que el lantano y el actinio que están acá abajo, nada más es por referencia de esta versión de tabla, ellos dos deberían de estar aquí, oigan. Ellos dos son orbital D, aquí. Lo olvidé subir. En la otra creo que sí se lo subí, pero en esta no. No subí estos dos elementos, los dejé ahí abajo, no me fijé. Pero bien, entonces esos son los 4 grupos o los 4 bloques en los que se divide la tabla para determinar orbitales. Ahora bien, si no hay dudas, yo voy a seguir avanzando.